Ambos buzos estaban atrapados dentro de la cueva. Los escombros habían caído sobre la salida. La visibilidad era tan baja que no podían ver ni siquiera sus propias manos. Solo les quedaban unos pocos minutos de oxígeno. Uno de los buzos regresó para buscar una ruta alternativa, mientras que el otro se quedó cerca de los escombros. Después de unos 5 minutos, cuando regresó, lo que vio fue realmente increíble. El buceo en cuevas es muy diferente al buceo normal. En el buceo común, las personas suelen sumergirse en aguas abiertas, donde si algo sale mal, basta con subir directamente a la superficie. Pero en el buceo en cuevas, las paredes y el techo son de roca sólida, dejando solo un camino estrecho para moverse. Si se acaba el oxígeno, el equipo falla o el buzo pierde la dirección, es el fin del juego. El buceo en cuevas es uno de los deportes más peligrosos del mundo, con una tasa de mortalidad extraordinariamente alta. Por cada 100.000 participantes en natación, hay 1.77 muertes, en salto base, 43. Pero entre los buzos de cuevas hay alrededor de 138 muertes por cada 100.000 buzos. Cada año, entre 25 y 30 buzos pierden la vida en este deporte, aunque el número es pequeño porque pocos se atreven a practicarlo. Sherlock Springs, en Florida, es como un laberinto, con algunos túneles que terminan en callejones sin salida y otros que llevan directamente a la muerte. La profundidad de la cueva varía entre 80 y 120 pies. La temperatura del agua es siempre de unos 22 degrees Celsius y la visibilidad suele ser cristalina. Era la mañana del 17 de noviembre de 1991. El clima estaba agradable y la luz del sol brillaba sobre la superficie del agua. Los miembros del Woodville Karst Plane Project, WKPP, un equipo de buzos profesionales de cuevas, se embarcaron en una misión para explorar nuevas rutas y elaborar un mapa. Entre ellos había 2 buzos nuevos, Bill y Parker. Eran amigos cercanos, apasionados por la aventura y ansiosos por superar sus límites. Para ellos, esto no era solo una inmersión, sino una oportunidad de romper récords. Pero no sabían que este viaje se convertiría en la prueba más grande de sus vidas. A simple vista, Sherlock Springs parece un pequeño estanque, un círculo de 56 metros de ancho y solo 9 metros de profundidad. Pero la verdadera historia está debajo. Oculto bajo el agua hay un enorme sistema de cuevas de piedra caliza que se extiende 91 metros hacia abajo, con túneles y cámaras que hacen sentir como si se entrara en otro mundo. Es parte del sistema de cuevas Wakulla, una de las redes subacuáticas más grandes del planeta. La entrada comienza con un pasaje estrecho llamado la zona de restricción de Scar, tan angosto que solo puede pasar un buzo a la vez, rozando los tanques y los hombros con las paredes rocosas. Pero una vez que termina esta zona, se abre una vista impresionante, como una autopista submarina, hermosa pero mortal. El equipo WKPP se dividió en 4 grupos, cada uno con una tarea específica para evitar errores. El primer grupo permaneció cerca de la superficie en la entrada de la cueva, monitoreando la misión, registrando el tiempo y listos para responder a emergencias. El segundo grupo se encargó de colocar los tanques de descompresión en lugares estratégicos para que los buzos pudieran acceder a oxígeno extra durante el regreso, algo vital para sobrevivir. El tercer grupo se ocupó de las líneas guía y las verificaciones de seguridad, fijando líneas de respaldo y asegurando un camino despejado. El cuarto grupo, los exploradores, eran Bill y Parker, los encargados de adentrarse más profundamente en la cueva. Alrededor de las 10 de la mañana, los buzos entraron al agua. Bill y Parker revisaron sus scooters y tanques, hicieron una breve oración y descendieron hacia la cueva. A 20 metros de profundidad, se encontraron con George, un miembro del equipo de descompresión. Continuaron hasta la zona de restricción de Scar, ajustaron su flotabilidad y avanzaron con ayuda de los scooters. Pronto llegaron a una gran cámara llamada Wakulla, una vista impresionante, como si nadaran under un cielo submarino. En 40 minutos llegaron al Gran Cañón 4 y descendieron según lo planeado.
Los túneles eran estrechos pero manejables. Después de unos 25 minutos, llegaron a la sala inferior de Wakulla, desde donde encontraron el camino de regreso hacia arriba. Todo iba bien. Se sentían libres incluso dentro de la cueva cerrada. Al notar que el nivel de oxígeno bajaba, decidieron volver, pero no sabían que su libertad estaba a punto de terminar. Cuando regresaron al giro del Gran Cañón, todo había cambiado. El agua estaba llena de sedimentos, la visibilidad era tan baja que no podían ver sus manos. El túnel ya no era el mismo de hace unos minutos. Era una señal clara de peligro. Aferrados a la línea guía, siguieron avanzando, pensando que el punto de salida estaba cerca. Pero pronto se dieron cuenta de que el camino estaba bloqueado. Un derrumbe había cerrado la salida y la línea guía había quedado enterrada. El oxígeno estaba casi agotado y el pánico comenzó a apoderarse de ellos. Bill le hizo una señal a Parker, escribiendo en su pizarra: «Espera aquí, voy a revisar la línea». Retrocedió para confirmar si habían tomado el camino equivocado. Después de verificar el marcador, confirmó que era la ruta correcta. Regresó rápidamente, pero en solo 5 minutos, Parker ya no estaba allí. En la oscuridad total, Bill estaba aterrorizado. Buscó con su linterna, pero en el agua turbia no había rastro de Parker. Entonces notó que un pequeño flujo de agua salía del montón de lodo. Pensó que tal vez Parker había intentado pasar por ahí, pero no había tiempo. Su oxígeno se estaba acabando. Comenzó a cavar con sus manos, sintiendo que la muerte se acercaba con cada segundo. El tramo bloqueado tenía solo 2 metros, pero para Bill fue como recorrer kilómetros. Finalmente, logró abrir un hueco y pasar. El túnel ahora se inclinaba hacia arriba. Bill vio un regulador colgando de la línea guía, pero lo ignoró. Su propio oxígeno estaba por terminar. Conteniendo la respiración, siguió avanzando y finalmente llegó a la estación de descompresión a 30 metros de profundidad. Tomó aire del tanque y respiró aliviado, pensando que todo había terminado. Pero entonces vio la botella de oxígeno de Parker colgando intacta, lo que significaba que Parker nunca había llegado allí. Si Parker no estaba en el derrumbe ni en la superficie, ¿dónde estaba? El corazón de Bill se hundió. Comprendió que su amigo probablemente había muerto. En ese momento, George del equipo de descompresión bajó. Bill escribió en su pizarra que Parker probablemente estaba muerto. George intentó llevarlo a la superficie, pero Bill se negó a irse sin su amigo. George subió y volvió con otros buzos, y entre todos obligaron a Bill a salir. La desaparición de Parker conmocionó a todos. Los buzos regresaron a la cueva y solo encontraron su regulador y su tanque, separados. A la mañana siguiente, el cuerpo de Parker fue hallado en la parte superior de la cueva. Había dejado su equipo y solo llevaba el traje de neopreno. ¿Por qué se quitó el equipo? Tal vez pensó que la flotabilidad lo elevaría, pero perdió el conocimiento a pocos metros del tanque de descompresión y murió allí. Años después, los científicos investigaron y descubrieron la verdadera causa. Cuando los buzos hicieron la descompresión a 20 metros, las burbujas de aire se acumularon bajo el techo de la cueva. Con el tiempo, estas burbujas debilitaron la roca. Cuando George salió, parte del techo colapsó, provocando un derrumbe que bloqueó la salida. También se descubrió que Parker, al darse cuenta de que la salida estaba bloqueada, comenzó a cavar con las manos para despejar el camino antes de que Bill regresara. Lamentablemente, su oxígeno se agotó antes de poder decirle que ya había abierto una salida. Si Parker no hubiera sacrificado su vida para abrir ese camino, Bill probablemente también habría muerto detrás de esos escombros.